tomar contacto a esta hora y saludamos al doctor Gerbe Cuba García, experto en política de salud pública, ex viceministro de Prestaciones de Aseguramiento de Salud. Qué gusto saludarlo, doctor Gerbe Cuba. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable. Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Leía uno de sus últimos artículos en El Montonero, publicó esta semana, sobre un análisis que hace usted sobre los cambios sucesivos en el gobierno, ¿no? Y sobre todo un sector tan sensible como es en el sector salud, ¿no? Hace unos días hemos tenido cambios en el gabinete, ha juramentado Luis Arroyo Sánchez en reemplazo de Denis Miralles, pero también en el caso de salud, del sector salud, tenemos dos cambios sucesivos, dos nuevos ministros de salud en 6 meses, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué efectos tiene esto para la marcha de la salud y para la toma de decisiones? Mire, el sector salud en el país es un sector que requiere permanente intervención. Tienes que no solamente ingresar con normas o también con dinero, digamos, en unas circunstancias, requiere siempre tomar el pulso cotidiano porque la situación es muy cambiante. Y en esto, estos cambios lo que hacen es que la gente que recién ingresa al cargo toma tiempo en resolver un problema. Y ahí es que ha habido serios problemas, no solamente en el sector público, porque ya todos conocemos y que la prensa relata siempre el tema del sector público. También se han generado problemas en el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado requiere normas claras, lineamientos claros para poder trabajar. Y aquí se han generado enormes conflictos que terminan en litigios e inclusive en judicialización de los procesos, con indemnizaciones, con responsabilidades solidarias, etcétera, que ha generado que esté todo en una zozobra que impide darle un mejor servicio a los ciudadanos. Los ciudadanos se quejan de maltrato en el sector público y en el sector privado, pero, pero la gente no habla mucho a veces del sector privado. Pero, por ejemplo, en el año 2024 ha habido más de 10.000 quejas solamente en una aseguradora privada. O sea, eso significa que hay bastante malestar en la población para poder recibir la atención. Y siempre ponemos foco, y esto lo hemos hecho nosotros mismos, lo hemos hecho en general, para ver cómo funciona el sector público. Pero el trabajo del Ministerio de Salud tiene una enorme incidencia en el sector privado. Varios mecanismos tiene. Uno de ellos es la parte normativa, pero la segunda tiene a su salud, que es la parte reguladora, la parte fiscalizadora, digamos, de las acciones, que se cumplan los derechos de los pacientes, y también tiene la parte legislativa, que también interviene en esto. ¿Y qué se ha observado, por ejemplo, no? Que se han incrementado los llamados procesos legales contra los médicos y las clínicas. Hay todo un proceso de judicialización y eso significa que el riesgo de trabajo de los profesionales, eh, inclusive como en el Perú, los actos médicos están penalizados cuando, ¿no? Entonces, inclusive con pérdida de libertad. Y por otro lado, las clínicas tienen que pagar sumas de indemnización que a veces las llevan al cierre. Y esto hace que además, para evitar esto, se tengan que hacer algunos gastos adicionales para evitar ser enjuiciados, ¿no? Entonces uno comienza a pedir una serie de normas, perdón, de análisis, de cosas que son a veces no necesarias directamente en ese momento para el proceso, pero que sin embargo se hacen simplemente con el afán luego de poder tener las pruebas de que se ha pensado en eso y se puede eh, y salir indemne en algún proceso judicial que se tenga. Entonces, a eso se le llama medicina defensiva. Pero la medicina defensiva no solamente, no es que solamente el médico es el que se protege, sino que a su vez también la clínica dice yo, mejor hay que hacer esto para protegerme yo también. Y esto ha generado un incremento enorme de los costos en la atención médica que finalmente eh, tienen que ser pagados o bien por los ciudadanos directamente o por las aseguradoras que están ahí. Y ahí viene el otro problema
Los aseguradoras, como conocen el problema, entran en la auditoría y entonces ahí dicen, no, esto yo no te pago, esto otro te pago, y al final genera un litigio por intervenciones que ya se han realizado, por procedimientos que ya se han realizado, por medicamentos que ya se han entregado, que no se pagan y hay unas enormes consideraciones al respecto. Esto es un problema en el mundo entero, el tema de mantener la penalización del acto médico. Ya en otros países se discute la despenalización del acto médico, es decir, que el médico no sea penado sino cuando los errores son inexcusables, pues ya, o por delitos dolosos, pero en caso de delitos culposos no, porque esto tiene una vía indemnizatoria, que es la vía civil, que a veces que es mucho más efectiva que la vía penal directamente para las necesidades que tiene el paciente, para resolver los problemas que tiene el paciente. Por eso es que se plantea la despenalización del acto médico y esta es una propuesta que, a pesar que hay proyectos de ley en el Congreso de la República, el, los funcionarios del MINSA, sobre todo los de rango intermedio, asesoría jurídica, se niegan a dar un compromiso favorable por un hecho muy simple, ¿no? Piensan que dar este mensaje a la población va a pensar que lo dejan desprotegido al ciudadano, cuando es exactamente lo contrario. Lo contrario, ¿por qué? Porque lo que vas a hacer más bien es que sea mayor responsable por las acciones que hacen y pueden ir directamente a las indemnizaciones. El segundo aspecto que veo ahí muy complicado, que no se ha tomado en cuenta, es que hay una serie de pólizas que los ciudadanos creen que tienen, o a veces no han visto la letra menuda, o a veces las pólizas cambian en función a leyes que se han dado, y que al final cuando llegan a las atenciones son atendidos y finalmente el seguro no cubre. Y hay entre litigio, ¿quién paga? ¿Paga el paciente? ¿Paga la clínica? ¿Pierde el dinero ese que se trabajó? ¿O la aseguradora? Entonces es otro litigio que hay entre los tres. Y esto genera reclamos, muchos reclamos. Y además hay leyes que son interpretados de modo distinto. Por ejemplo, en el caso de la ley del cáncer, que hay un artículo 7.2, por ejemplo, del artículo de la ley del cáncer, ¿no? Que señala que los pacientes deben recibir tratamientos, medicamentos que estén en fase 3 de investigación, o es decir, que no estén todavía en libre comercialización, pero que ya han tenido autorización para ser usados en Estados Unidos o en Europa y también pueden ser usados aquí como medicamentos innovadores. Esto ha generado bastante controversia porque por los aseguradoras sobre todo que señalan que todavía son procesos, son medicamentos sin investigación y que no deberían ser usados. Y aquí se genera la controversia, los pacientes que exigen el tratamiento innovador, lo último que hay en la ciencia y la tecnología, las clínicas que están obligadas con los pacientes sin controversia o que si no les dan, y las aseguradoras. Entonces ahí hay un tema muy complejo. Y por otro lado, que también las clínicas ofrecen planes que son parte con los aseguradoras, pero cuando se trata de la responsabilidad, el asegurado dice, nosotros no tenemos por qué entrar ahí, es un contrato directo con la clínica. Y aquí hay otro problema más, que no tenemos claros los contratos. ¿Qué son los médicos que trabajan en las clínicas? ¿Son médicos que trabajan con contrato, con laboral, como dependientes, o son inversionistas que tienen ahí sus, sus consultorios y son ellos autónomos, por lo tanto la responsabilidad le atañe solamente a ellos, o también es a la clínica, o también a la aseguradora, que es la que contrató el plan, etcétera? Todo es un tema que no está claro, y eso ha generado mucha controversia y litigio. Y finalmente, creo que también acá hay un problema que se arrastra uno detrás de otro, es que como los seguros eh, ajustan tanto en el pago, a veces hay esta mala práctica, que es un delito en el fondo, pero que aumentan códigos de atención, de tal manera que falsean las atenciones, de tal manera que de alguna manera puedan recibir mayor compensación por parte de las aseguradoras. Y esto es evidente que es una ilegalidad y va también, cuando son detectados, van a procesos, litigios, termina incluso con procesos penales, etcétera. O sea, todo esto requiere una adecuada regulación. Y la mayoría de estos aspectos que no se han ido tocando en este periodo, tiempo que tenemos de problemas serios en el gobierno, 2 ministros en tan poco tiempo, de salud, cambios
en las direcciones generales, porque cuando el ministro sale cambia a todos sus directores, cambios en su salud mismo, que ya cambia la regla de juego en su salud para la supervisión de todo esto, genera que quisiéramos, ¿no? Genera esto que los pacientes estén haciendo tanto reclamo, quejas y que no tengan un... Y por eso es que en la agenda del ministro, que viene la Superintendencia Nacional de Salud, es decir, conoce todos estos problemas y estaba en la solución Ahora, de todos estos temas, porque estos temas son parte de lo que él hacía, va a tener que resolverlo ahora que está el ministro de Salud. doctor, ¿y por qué es casi una costumbre cuando hay cambios se desmonta todo? Si deberíamos asumir que son temas tan sensibles que sobre todo prestan servicio directo a la población, ¿por qué se desmonta todo? Ya, esto es una cosa increíble, ocurre debido a que cargos llamados de confianza generan que, a pesar de haber una ley de idoneidad, todavía esta ley no precise mucho el tema de la experiencia específica en el cargo. Entonces ahí se genera temas que hace que, como son funcionarios de libre disposición, los que entran necesitan trabajo para su gente y colocan ahí gente que a veces no tiene las preparaciones respectivas. En este caso, por ejemplo, en el caso medicamentos, por decir un caso concreto, eh, hay varios mecanismos que se compran los medicamentos. La mayoría de ellos se hacen por compras corporativas nacionales, que es un mecanismo. Eso no cubre todos los medicamentos porque es imposible prever lo que va a ocurrir en el futuro. Esto normalmente son para los consumos que son un poco normados, regulares, ya estadísticamente conocidos, que cubren más o menos el 70-80% de las necesidades que tienen los hospitales. Pero luego vienen ya las compras que hacen cada uno de los hospitales. Pero luego viene el día a día, y en el día a día ya no tienes plata, porque ya esos dineros se agotan y por lo tanto tienes que ir comprando de a poquitos para temas puntuales. Y si ahí se manejan y se cometen errores, digamos, de conducción o de gestión, como lo que ha ocurrido en esta gestión que acaba de salir, suspensión de registros sanitarios a productos que ya están o que hayan dejado que una sola empresa pues tenga casi el monopolio de toda la compra que hace el Estado en ese tema, eso en cualquier momento que se suspende la cadena, todo genera un caos y una crisis como ha sido el caso de la insulina. Por eso es que la gente que debe entrar a ocupar estos cargos debe ser gente que realmente está conoce el sector, pues si, no importa que no esté dentro del sector, porque alguien que está en el sector privado está viviendo lo que yo les he relatado, porque lo que les he relatado es del sector privado, no es del sector público. También afecta al sector público, los juicios, las demandas también ocurren en el sector público, pero siempre nos enfocamos en el público, como si el sector privado no tuviera problemas, y realmente los tiene, ¿no? Bien, en realidad lo que usted nos está dando a conocer es un poco, y es la falta también de tener políticas estables, ¿no? Eso también juega mucho. Yo creo que en el tema de salud, si bien es cierto, todavía no hay un acuerdo, que es el Foro del Acuerdo Nacional, que logró mantener líneas generales, grandes. Bueno, Sin embargo, hay detalles. Al margen de la ley de unidad, faltan algunos aspectos para regular, para generar una mayor estabilidad en el sistema. ¿y cómo mira usted las propuestas que se están planteando? ¿Apuntan a eso o siempre sigue siendo un vacío eso, doctor? Bueno, para empezar, como se ha observado ya y lo han hecho notar no solo varios analistas, el tema de la agenda de la salud está ausente. Está ausente. No hay. En la agenda política, digamos, de los candidatos a la presidencia, o está ausente. Eso no se debate. Y esto genera que no escuchemos propuestas concretas. Y las propuestas que hay son generalidades. Dice, voy a fortalecer el primer nivel de atención. ¿Pero cómo? Voy a fortalecer el trabajo, voy a construir hospitales. ¿Cómo? Es decir, son tantas las generalidades en que se produce que realmente no sabemos lo que van a hacer. O lo hacen al propósito o lo desconocen. Quizá lo más grave sería que desconozcan,
porque finalmente cuando lleguen al gobierno vamos a estar viviendo en la improvisación. Lo cierto es que aquí tenemos algunas opciones normativas. Por ejemplo, la despenalización del acto médico, sería bueno aprobar una vez la ley. Segundo, mejorar normas de contrataciones para el sector privado en las clínicas, para que sepamos con claridad cuál es la posición que tienen los trabajadores, los médicos en las clínicas. Por otro, mejoremos los contratos que hay entre las clínicas con las aseguradoras en el tema de las pólizas para que se tenga claridad en esto y que sea de conocimiento del ciudadano. Y por último, que todo aquello que cambie la regla de juego en una póliza, en una clínica, debe ser comunicado automáticamente a los consumidores para que sepan. Lo que hay que tomar en cuenta es que cuando hay una negación de atención médica en una clínica privada, por ejemplo, el paciente tiene la alternativa de ir al público, ¿no? Porque dice, bueno, no me excluyen en el privado, me voy al sector público. Pero el problema de fondo se presenta cuando te excluyen en el sector público. Ahí es el problema. Por eso es que tiene que haber una normativa global que permita el trasvase adecuado sin necesidad de poner en riesgo la atención, sin necesidad de poder hacer sufrir a la población por falta de atención médica en el país. Muy bien, doctor Heber Cuba. Yo como siempre le agradezco. Usted es un experto en política de salud pública, ex viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del MINSA. Como siempre yo le agradezco la atención que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, y seguiremos conversando sobre esos temas que son de mucha preocupación como es la salud. Le agradezco la gentileza, doctor Heber Cuba. Muy agradecido y solamente quisiera recordar que el día 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis, que es una enfermedad que todavía nos aqueja en el país y esperemos que podamos trabajar algo concreto a favor de este flagelo que afecta todavía ampliamente a nuestra gente.